Bueno, como os acordáis, habíamos cortado el subchasis para quedarnos con lo que son los enganches a chasis, como veis aquí, 1, 2 y este. Ahora lo que vamos a hacer es, con tubos nuevos, meterlos aquí, encastrarlos para después soldar. Y este es el resultado. Una vez encastrado, ahí lo tenemos listo para soldar aquí. Y lo estamos preparando ya para colocar la carrocería, lo que es el depuesto conjunto, depuesto colín, para ver dónde nos llega realmente el tubo para poner la plancha que irá aquí, che sarà il soporte del colli. Bueno, pues vamos a ver si completamos los 4. Noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Mecánica di precisione. Vamos haciendo soporte del reloj, que he utilizado un trozo que tenía por casa, porque hay que reciclar todo, ya sabéis. Y entonces para hacer la plantilla, pues podéis utilizar este truco. Yo he utilizado mis dedos guarros, entonces lo he pasado por donde quiero y ya tengo marcado qué es lo que tengo que... Estos serían los anclajes y aquí el agujero para que entre la clema. Bueno, pues esto es un truquillo, seguro que lo sabéis ya, pero bueno, por si acaso, es que queda muy cachondo. Hemos hecho la plantilla, ¿veis? La hemos colocado sobre la chapa, haciendo el hueco para el conector y los puntos de anclaje. Lo hemos marcado y ahora procederemos a recortar esta chapa para que sea... para meterla ya a lo que es la araña. Como os comenté, tuvimos un problema con los soportes de estriberas, que lo que yo pensaba que nos podía valer, pues no valió. Así que se me ha ocurrido otra cosa, que es coger las estriberas de pasajero de la original, ¿veis? Aquí acabamos de cortar, ¿de acuerdo? Y ya veréis cómo queda. Pues más o menos la idea es esta. Vamos a aprovechar que ya tiene la curvatura y todo, y ahí, que está el reposapiés, es donde vamos a poner la estribera retrasada. O sea que quedará ahí, queda bastante bien. Estamos sacando el airbox original, que ya lo he sacado, veis, es este farrio que hay aquí, porque vamos a hacerlo en fibra de carbono, respetando, digamos, la forma original, pero lo vamos a mejorar. Como esto, por ejemplo, no tendrá el filtro de aire, porque no va a tener filtro de aire. Veis que aquí la toma está abajo. Seguramente lo que haremos será poner la toma dos laterales para que entre más aire con materia filtrante. A su vez es el soporte de la bobina para la bujía y, bueno, y de gases, perdón. Y luego tiene el desagüe de la gasolina, que está ahí. Vale, pues nada, ya hemos quitado un zurullo más y ahora lo mandaremos para hacer el molde y la réplica de este filtro mejorado en carbono, se supone. Bien, vamos a modificar el airbox haciendo que esta parte de arriba no tendrá este entrante ni alojamiento del filtro de aire, sino que lo vamos a hacer toda una pieza. Vale, al final estas son las modificaciones que vamos a hacer, que es sencillamente alisar la parte superior. Veis que hemos quitado el alojamiento del filtro del aire, lo hemos dejado todo liso. Queremos que esto, en vez de tener este reborde, vaya totalmente liso. Entonces, una manera de ganar, digamos, volumen, sin modificar tampoco mucho. Aquí lo mismo, en la entrada del aire la hemos cerrado, le hemos hecho, digamos, una caja, por decir una manera, con lo cual aquí hay bastante volumen que ya hemos ganado. No podemos avanzar más porque aquí ya nos da con el interior del chasis y cosas que hay, así que no nos lo vamos a jurar, vamos a ser conservadores. Bueno, por lo demás, pues está todo en su sitio. O sea que hemos ganado bastante quitando todo el alojamiento del filtro de aire y tal, que os repito que luego buscaremos una situación, si aquí arriba o aquí en el frente, o dos o uno, ya veremos a ver. Bueno, pues ya está preparado para mandar al fibrero para que saque el molde. Él hará las modificaciones ya. Lunes 28 de abril pasará a la historia como el día del gran apagón. Teníamos todo ya a punto para poder, por lo menos, salvar la situación del tema de llegar a tiempo al Wilson Waves y entregar la moto. Nos tenía que llegar el paquete de los diseñadores italianos, tenía que llegar por DHL. Teníamos todo medido, tal, y todo de pronto se fue al pedo. Así que no sabemos si va a llegar, si ha salido el paquete, la entrega, si mañana habrá entregas, si podremos abrir el taller, si tenemos luz, energía para cortar, nada, un desastre. Bueno, pues eso, aquí estamos con las velas. En fin, veremos si podemos salvar esta situación. ¿Qué pasará? Bueno, ha llegado el día. Nos acaban de llegar las cajas directamente calentitas desde Turín, desde Futura 2000, que es la gente que ha hecho el diseño y que además ha hecho una impresión en 3D. Ya sabéis que esto es
Estoy intentando una nueva manera de trabajar. Normalmente trabajo sobre la moto, hacemos un clay y tal, y esta vez lo hemos hecho todo en remoto, todo muy moderno. Hemos pasado del cromañón a la era moderna. Vamos a ver qué ha llegado y la vamos a colocar en la moto y vamos a ver si me corto el cuello o no. Venga, unboxing. Eso es lo que dicen los modernos, ¿no? Estoy nervioso. ¿Qué tenemos aquí? Este es el depósito. Esto lleva aquí. Este es el colín. El colín. En teoría ahora aquí. ¿Qué más tenemos por ahí? Vale, vamos con la segunda caja. Esto de aquí es la quilla. La quilla con su entrada de aire. Vale. ¿Qué más? Esto es el embellecedor de delante. Y por último, el cupolino. Bien, el cupolino. Es bien chulo. Y tira aquí. Ya va tomando forma. Y ya voy viendo marrones que va a haber. La tapa del asiento que va aquí. Vale, pues está todo ya. Ahora vamos a trabajar. Te voy explicando desde delante para atrás. Bueno, primer problema nos da en el radiador, ¿vale? Está en la línea del radiador. Segundo problema, no habéis visto el tema de la inclinación de los enmanillares, ni el tema, por ejemplo, de las piñas. Entonces, bueno, he bajado más los enmanillares. Más o menos esa altura podría valer, pero fíjate dónde está colocado, ¿vale? Otro problema grave que había es que no habéis considerado los anclajes delanteros del servatoio, que lleva una especie de placa que entra así el depósito, ¿vale? Tampoco un alojamiento de silent blocks para meterlo contra el telayo en la parte interna, ¿de acuerdo? Con lo cual he decidido que la parte esta pieza separada, ya no va a ser separada, la voy a hacer de una sola pieza para que esta pieza haga de soporte de todo el depósito. Y he tenido que cambiar, ¿ves? Aquí está tu tornillo, que la cogida está aquí, con lo cual esto iba mucho más abajo, con lo cual se metía contra el radiador completamente, no entraba, ¿vale? Entonces he tenido que hacer otra modificación, con lo cual subo todo el servatoio, ¿ok? Esto entonces lo inclinaré, lo abriré más de aquí para inclinarlo y entonces ganar espacio para el estarso, ¿ok? Bien, en la parte de aquí esto irá más elevado, así más alto, irá más inclinado. De aquí sí coge, ¿de acuerdo? No habéis hecho el refuerzo que os comenté, sigue siendo una placa, esto se partirá. Y luego, bueno, esto yo ya lo modificaré porque no nos entra con el telayeto ni nada, no entra. ¿Vale? Bien, por otra parte, no entra tampoco esto no entra. No sé cómo habéis hecho la pieza, aparte que el grosor, este grosor, tú fíjate que son prácticamente 4 milímetros, o sea, es una barbaridad. Entonces no entra, no puedo. Lo voy a intentar ajustar y ver. Entonces, bueno, voy a hacer todas las modificaciones que vea. Bueno, ya que vemos, esto tampoco me importa porque tenemos estandarizado para meter la boca del tapón como las 999. Respetaré esta forma de aquí y meteremos esto, el alojamiento del tapón. Vale, esto ya te digo que irá todo unido. ¿Ves? Aquí le he tenido que meter un tornillo para poder coger, pero bueno, toda esta pieza irá unida. Lo haremos bonito y tal, y esto pues no sé, ya le diré si lo puedo hacer en carbono o lo pintaremos de otro color, ya veremos a ver. Vale, ¿qué más?
Alojamiento de la bomba erróneo completamente, el diámetro no vale, así que tampoco digamos hay mucho problema porque Antonio, yo le voy a mandar la bomba y alojamiento original del depósito, original, y ya lo hará a lo que tenga que hacer. Pero más o menos para que veáis la idea, ahí está, muy bien, la guapísima está montando. Está bien, me hubiera gustado un poquito más largo. Respecto a la rueda, como ves, se queda muy corta. No hubiera ido mal un pelín, por ejemplo, 2-3 dedos más. Esto me gusta, ya veremos con lo del tema del LED. Y luego aquí, en lo que es la parte de aquí, bueno, pues ya veremos a ver, porque me habéis dejado muy poco espacio para hacer el soporte de el soporte que irá aquí, ¿ves? Y entonces me dejáis muy poco espacio para el soporte, porque enseguida, ¿ves? Tengo esta parte seguramente la tendré que cortar y hacer una forma para que entre la plancha donde apoyará, donde tiene que apoyar, aquí tiene que apoyar. No sé, hay muchos errores de concepto. Evidentemente yo creo que es lo que te comentaba, en el 3D no se ve una mierda de la realidad de la moto, entonces bueno, pues son cosas a corregir. Bueno, como verás aquí el faro va iluminando prácticamente a las estrellas, yo creo, pero como lo voy a pivotar de atrás se bajará, ¿vale? Y bueno, llevo ya 2 horas intentando ajustar la parte delantera. No puedo bajar más los emanillares porque además la barra ya no es de 50, sino que ya disminuye. Así que bueno, vamos a ver ahí qué tal y cómo montamos. ¿De acuerdo? Bueno, por lo demás, bueno, pues así está. No os he llamado ni nada porque es que nada más llegar me he puesto a trabajar aquí como un ventilador, porque si no, no llegamos ni de coña. Ten en cuenta que aquí en España, bueno, es 1 de mayo, es festivo como vosotros, pero el 2 es la fiesta de Madrid y no hay trabajo y vamos mal. Esta laquilla también, que pensaba conservarla de plástico, bueno, la he hecho tan gorda y tan así, pero bueno, está muy bien. Pero volvemos otra vez al grosor. Si es que es un grosor no sé, de 4 milímetros, una barbaridad. ¿Tenemos el calibre? ¿Has visto la guapísima? Es que sabe mogollón. A ver, venga, ¿cuánto mide, amor? Pone la raya. Casi 5. ¿Qué cojones? 6 milímetros de espesor toda la plástica. Es mucho, eso, o sea, no, esto no. Bueno, de todas formas, Alberto, bien, o sea, os agradezco el esfuerzo y tal. No os voy a decir nada más porque no tengo tiempo ni de matarte, ¿vale? Bueno, un abrazo, Alberto. Fin del día en Motos Ascari, ha sido un día muy intenso, muy complicado. Han venido las piezas, como habéis visto, ha habido que hacer bastantes ajustes. Es una apuesta que hemos hecho al nuevo mundo, todo virtual, se ha hecho en CAD-CAM, todo en 3D y tal. Realmente no se ha trabajado sobre la realidad. Y al final, pues más o menos nos hemos quedado a medio camino. Yo sabía que íbamos a tener problemas de ajuste, de proporciones y tal, pero bueno, al final con mucho trabajo, han sido prácticamente, pues no sé, 6-7 horas, dale que te pego, ya se ve lo que va a ser la moto, está bien. Hemos hecho también su chasis, ya lo hemos planteado, y como sabéis, os he explicado, pues vamos con la hora pegada al culo, como se dice vulgarmente, nos queda muy poco. Hemos sufrido el gran apagón del siglo, vamos a sufrir ahora un puente bestial, así que no nos queda tiempo. Esto es España. España, apagamos todo, nos vamos de fiesta y ya está. Y el trabajo sin hacer. Bueno, pues estoy contento con el resultado de por hoy. Me voy a descansar y mañana más. Último empujón antes del puente. ¡Viva España! This part makes the function of a spacer in the left. Enter, you see, and go inside the protector of the bearing, okay? And in the right, you have this spacer only that goes over there and goes inside the protector of the bearing in the right, okay? That's all. No spacer in both sides. Y no olvidéis vitaminarse y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.